¿Cómo iba a ser pues Constantinopla menos que Roma? ¿No debía ser cabeza de una iglesia independiente? El poderío del Imperio bizantino favorecía esa aspiración. A pesar de esas tendencias centrífugas, la unidad de la Iglesia se salvó durante los 10 primeros siglos. El cristianismo oriental mantuvo costumbres y ritos peculiares. Los obispos de sus principales ciudades metropolitanas como Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén ostentan el título de patriarcas. La Eucaristía se celebrará en griego y la Sagrada Forma se hará con pan fermentado en lugar de pan ácimo. Oriente contó con grandes lumbreras de la patrística como San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría o los padres capadocios. Profundizaron en temas como la Trinidad, la Eucaristía o la virginidad y combatieron con elocuencia las herejías de su época. Y los grandes pensadores cristianos están más bien en Oriente. Hay excepciones fantásticas como San Agustín de Hipona, ¿no? Pero ya está en un nivel cultural altísimo. Pero incluso las grandes herejías, hay muchas más en Oriente que en Occidente, porque una herejía tiene que salir de una tradición intelectual, de una manera de pensar, de una manera de interpretar. Esas herejías de los siglos IV al VI nacían de errores sobre Jesucristo. El arrianismo ponía en duda su naturaleza divina. El monofisismo su naturaleza humana. El nestorianismo reconocía las dos naturalezas, pero las atribuía a dos personas distintas. En Oriente, estas controversias se viven de forma radical. Apasionan a la opinión pública. En el punto álgido de la controversia cristológica en el siglo IV, si ibas al peluquero en Alejandría para cortarte el pelo, el barbero te contaría los diversos puntos de vista sobre la naturaleza de Jesucristo. Todo el mundo hablaba de eso, incluso en ese ambiente. Las controversias cristológicas eran así de significativas en todo el espectro social. Esas disputas eran peligrosas para la unidad de la Iglesia y del Imperio. Se enmarañaban además con problemas nacionales. Así, por ejemplo, las sedes apostólicas orientales, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, representaban los ámbitos culturales griego, sirio y copto. A esas diferencias se añadían a menudo disputas teológicas. De ellas se servía el nacionalismo bizantino para desafiar la autoridad de Roma. Para esclarecer la doctrina y atajar herejías, se convocaron en Oriente concilios y sínodos. En ellos se defendieron con precisión dogmas fundamentales de la fe como la Santísima Trinidad, el misterio de Cristo, la maternidad de la Virgen María y la gracia divina. Enseñaron también sobre la piedad, la caridad o la misericordia, y condenaron herejías como el nestorianismo, el arrianismo, el monofisismo y el pelagianismo. Los concilios generales eran convocados por el emperador, pero para ser válidos, el Papa debía ratificarlos personalmente, condición que no siempre se respetó. La unidad religiosa tiene gran trascendencia en la política y los emperadores bizantinos se involucrarán cada vez más para mantenerla. Desde Roma el Papa defiende la ortodoxia y la autonomía de la Iglesia. Eso crea tensiones entre Oriente y Occidente. El Imperio bizantino alcanza su máxima extensión y fulgor con Justiniano. Se le considera el último emperador romano y el mayor de Bizancio. Conquistó grandes territorios, reformó la administración, fustigó la corrupción y renovó el derecho romano. Luchó con ardor por la unidad de la fe. Su impronta personal influirá decisivamente en el nuevo imperio. Se le llamó el emperador sin sueño. ¿Por qué? Justiniano era incansable. Se sentía instrumento de la voluntad de Dios y responsable de su imperio ante él. En este mosaico de la iglesia de San Vital podemos verlo coronado con la aureola de los santos. Refleja la relación divina que el propio emperador se atribuía. El retrato le fue realizado en vida. Tenía 65 años.
Aquí nos muestra los símbolos de su gobierno. A su izquierda, las armas y las leyes, origen del poder romano. A su derecha, el obispo de Rávena, Maximiano, representa la fe cristiana. En medio está él. Justiniano pretendía unificar en el emperador lo civil y lo religioso. Justiniano será el último en lanzarse a reconquistar los territorios de la antigua. Sus campañas militares le darán el dominio de parte de África, Italia y el sureste de Hispania. Pero su éxito fue efímero. 3 años después de su muerte, los bárbaros recuperaban esos territorios. El Oriente romano se cerrará sobre sí mismo y se olvidará para siempre de Occidente. Justiniano distingue los ministerios de la Iglesia y del Estado en una ley. El sacerdocio se ocupa de las cosas divinas y el emperador de las cosas mortales. Pero en la práctica no supo separarlos. Interfirió en materia religiosa y empujó a la Iglesia hacia los asuntos civiles. Las decisiones de los sínodos y asambleas cristianas, confirmados por el emperador, tenían rango de leyes. Así, el Código de Justiniano recoge muchas prácticas cristianas, desde la elección y derechos de los obispos, sacerdotes y abades, hasta la manera de llevar a cabo las ceremonias. Justiniano promovió la ortodoxia de la fe y la unidad cristiana bajo la primacía del obispo de Roma. Consideró el credo de Nicea como el único válido y amenazó con sanciones a los herejes. Declaró fuera de la ley a los no bautizados y desaprobó la práctica de otras creencias. Cerró la escuela de Atenas por difundir el paganismo, limitó los derechos de los judíos y condenó a muerte a los maniqueos. El imperio respetaba cada vez más a la jerarquía de la Iglesia. Antes de las batallas, una celebración religiosa pedirá el favor de Dios. El patriarca de Constantinopla presidirá la coronación de los emperadores. Estos vínculos facilitarán la identificación del mundo eclesiástico y el imperial. Frente a estas intromisiones, ¿cómo defendió la Iglesia su autonomía? Poco a poco surgió una fuerte oposición a vincular poder político y religión. La encabezaron teólogos y santos como Máximo el Confesor. Este rehusó dar al emperador un papel dentro de la Iglesia. Lo pagó caro. En el año 662, el emperador Heraclio le mandó torturar, mutilar y desterrar. La Iglesia buscó su independencia del poder civil, pero no se desentendió de la sociedad ni de su tiempo. Con el impulso de santos como Juan Crisóstomo, se organizan en Constantinopla diversas obras de caridad. Los bienes eclesiásticos se emplearán de forma sistemática para la atención de los más desfavorecidos. Se fundarán hospitales, manicomios, comedores públicos, algo inusitado en... A pesar de su energía en otros campos, Justiniano no logró la ansiada unidad religiosa. Fue débil con la herejía monofisita que se propagó por Bizancio. Esa debilidad tenía un nombre: Teodora, su esposa. Aquí la vemos en este mosaico de San Vital de Rávena, rodeada de su corte. Teodora es una mujer de gran personalidad, que va a tener un papel decisivo en el gobierno de Justiniano, de su esposo. Influido por Teodora, Justiniano hizo al monofisismo concesiones inaceptables para la ortodoxia de la fe. Del conflicto salía ganando el nacionalismo de Constantinopla y se enconaban las fricciones entre Oriente y Occidente. Justiniano destruía su propio sueño unitarista. La unificación que sí consiguió brillantemente fue la jurídica. Su reforma legislativa ha desafiado los siglos. El Código de Justiniano tendrá gran influencia hasta nuestros días. Es la base de los ordenamientos modernos y origen de una cultura jurídica común en gran parte de Europa. Es también un ejemplo de cómo fundamentar la vida civil sobre principios cristianos. Justiniano logró simplificar y unificar todo el derecho precedente en un corpus juris civilis. Era un sencillo y práctico manual en el que se podía aprender el derecho. Purificó la legislación y la actualizó con nuevas normas. Con esta reforma del derecho y la administración, Justiniano quería dar unidad al imperio con una armonía perfecta entre Iglesia y Estado.
Un ideal muy difícil en la práctica, pues el poder civil y la religión tienen ámbitos y dimensiones diferentes. Por otra parte, fiel a la tradición romana, dejó tras de sí un riquísimo legado arquitectónico. Justiniano es capaz de hacer en el siglo VI aquella maravilla de Santa Sofía, ¿no? Después tiene las ciudades sirias, la Basílica de San Simeón el Estilita, el eremita aquel que estaba en la columna, pues lo ves y es una basílica del siglo V. En Occidente no se llegarán a las mismas soluciones arquitectónicas hasta el siglo XII, en el románico. El pozo cultural de Oriente era fortísimo, el mundo griego, el mundo helenístico. Junto a los edificios civiles, baños, palacios, puentes y acueductos, la arquitectura cristiana bizantina nos ha dejado maravillas como las iglesias de Rávena o los templos de Constantinopla. En ellas se refleja la idea de la liturgia como inmersión en la vida cristiana. Estos muros manifiestan una concepción oriental del poder de Dios. El pueblo celebra un culto con un esquema litúrgico rico, exacto, majestuoso. Pero lo divino parece lejos. El pueblo no se salva, es salvado. La distancia entre Bizancio y la autoridad pontificia se ensancharía con el protagonismo de sus emperadores que gradualmente irán sometiendo a sus patriarcas. Ya con el cisma del siglo IX se erigirán en jefes de una iglesia nacional, separada de Roma. El gobierno bizantino se desplaza gradualmente hacia una autocracia oriental. El estrecho vínculo entre el Estado y la Iglesia en Oriente favorecerá la fragmentación del cristianismo. En Oriente, San Agustín era poco conocido, como casi toda la teología escrita en latín, porque el griego lo había sustituido como idioma oficial del imperio. Otros territorios cristianos orientales, antaño florecientes como Siria, Palestina o Egipto, desaparecerán casi totalmente bajo el dominio de la media luna. En sus últimos años, Justiniano se alejó del gobierno para entregarse al estudio de las Escrituras. A pesar de sus debilidades, su reinado favoreció positivamente el desarrollo de la piedad y las prácticas cristianas. Constantinopla vivió 1000 años más. No fue una vida tranquila. Sus enemigos internos y externos se alternaron en un asedio sin descanso. Bárbaros, persas, musulmanes. Querellas religiosas, rivalidad entre sus patriarcados.